A nombre de GBA Consultoría y Capacitación SC y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es la directora de este programa, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa, Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión se tratarán los temas intercambio de información internacional y deducción de gastos a prórrata en el extranjero, cláusula de no discriminación. Hoy nos acompaña el maestro Alejandro Barrera Fernández, de quien me permitiré dar una reseña de su trayectoria profesional. Alejandro Barrera Fernández, Universidad Panamericana, doctor en Derecho, actualmente preparando su tesis doctoral. New York University School of Law, Nueva York, maestría en Impuestos Internacionales, LLM in International Taxation, 1999. Becario Fulbright García Robles, Georgetown University Law Center, Washington, D.C. Foundation of American Law for Foreign Lawyers, junio-agosto 1998. Diplomado International Aspects of Taxation, agosto 2009. Universidad Panamericana, especialidad en Propiedad Intelectual, 1999. Especialidad en Amparo, 1997. Especialidad en Derecho Administrativo, 1996. Especialidad en Derecho Mercantil, 1995. Especialidad en Derecho Fiscal, 1994. Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Derecho, 1994. Lugar en su clase, tercero de entre 2,000 estudiantes. Distinciones, mención honorífica. Experiencia. Bashan Rim Correa SC, actualmente socio de Consultoría y Estrategia Fiscal, julio 1994 a la fecha. Probursa International Inc., asistente de gerente de banca privada, octubre 1991, febrero 1993. Procuraduría Fiscal de la Federación, pasante y meritorio, enero-agosto 1991. Información adicional. Él domina español, inglés y portugués. Actividad docente. Tratados en Impuestos Internacionales. Maestría en Impuestos por la Universidad Panamericana. Impuestos Internacionales. Maestría en Derecho Mercantil, Universidad Anáhuac. Derecho Fiscal 1. Maestría en Universidad Anáhuac. Introducción a los Impuestos Internacionales. Maestría en Impuestos Internacionales, Universidad Panamericana. Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales. Derecho Fiscal 1, licenciatura en Derecho de la UNAM, Ciudad Universitaria. Asociaciones, International Fiscal Association, IFA, Grupo Mexicano AC, Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, Comité Fiscal Internacional de la Asociación de Contadores Públicos, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE AC, Fulbright Scholar Association. Sin más preámbulos, los dejamos en la presencia del maestro Alejandro Barrera Fernández. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Los Mejores Fiscalistas. Y pues bien, ya vieron ustedes la clase de personalidad que nos acompaña el día de hoy. Se trata del doctor ya prácticamente, Alejandro Barrera Fernández. Alex, pues qué amable por participar en nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Estamos muy contentos de tenerte por aquí. Como verán, pues estamos hablando de una persona muy preparada, ojalá y todos sus conocimientos que nos va a transmitir el día de hoy, pues sean aquilatados por todos nosotros y de antemano pues estamos agradecidos y congratulados de que nos acompañes esta tarde. Al contrario, muchas gracias. Bien, vamos a platicar, si te parece bien, de este primer tema, del primer bloque, que es el intercambio de información internacional. Tema pues bastante amplio, tema que da mucho de qué platicar, sobre todo ahora que en nuestro país ha tenido revuelo esta nueva ley para la protección de la información y que pues muchos todavía no dimensionamos de qué se trata, pero que tarde que temprano nos vamos a tener que involucrar, Alex, y que pues también, como siempre, ha sido copiada de legislaciones internacionales finalmente, ¿no? Yo quisiera que empezáramos un poquito con el antecedente de esta información. ¿Qué clase de información es la que se tiene que proporcionar entre diferentes países? Me imagino que es de acuerdo a tratados y esto sería el parteaguas para iniciar nuestra charla, Alex. Claro que sí, como no, muchas gracias. Gracias, Francisco, y gracias a todos ustedes.
efectivamente es un tema apasionante que nos aboca el día de hoy, porque se está dando una revolución en el ámbito internacional. Es a partir de los cambios que hubo en 2008, esa crisis, entre otros movimientos que nos trajo, fue también el intercambio de información. Si ustedes recuerdan, antes de que se diera la crisis, existía una situación de auge y jauja en todos los países del mundo prácticamente, porque no tenían una necesidad de recaudar mucho más. Habían algunos estudios que se habían hecho en Estados Unidos, específicamente en el 2004, en donde se atribuía que aproximadamente 700,000 millones de dólares se encontraban depositados en cuentas en el extranjero y aproximadamente estaban pagando 17,000 millones de dólares, es decir, una tasa efectiva del 2.8%, que es una tasa muy, muy baja. Esta situación lo que nos trajo a todos nosotros es que mientras existía esa jauja, pues no existía ninguna situación, ningún requisito para poder llevar, ninguna necesidad para recaudar más allá. Sin embargo, 2009 es un parteaguas, se da esta crisis financiera y entonces el presidente Obama sale a los medios y declara así abiertamente que existe en las Islas Caimán un edificio, un correo en donde se alojan 18,800 empresas americanas y que o se trataba del edificio más grande del mundo o era un lugar donde se estaba llevando el lugar de defraudación fiscal más grande del mundo. Esa declaración dada por el presidente de los Estados Unidos es dramática y es muy fuerte para todos los centros financieros. Claro. Y entonces se empieza a gestar una revolución porque todos los países lo que se dan cuenta es que tienen una pérdida en la recaudación muy importante y entonces lo que tienen que hacer es asumir control de esos recursos. Control porque se dan cuenta que es estratégico inclusive para su política monetaria, a asumir ese control. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces los países industrializados, los países en vías de desarrollo, lo que hacen a partir de ese momento empiezan a poner mucha presión a todos estos, se llaman centros financieros, a todos estos lugares donde antiguamente se conocían como paraísos fiscales, ahorita son conocidos como centros financieros, y también sobre las cuentas que existen ahí, y se hace un esfuerzo muy importante para poder recaudar. Pero ¿cómo vamos a poder recaudar lo que está ahí si no sabemos qué es lo que está ahí? Entonces, hay este cambio de la política internacional no se hace por uno solo de los países, sino que se lleva a cabo por varios países, y hay un movimiento para poder conseguir la información. Entonces, inicia con Estados Unidos, con esas declaraciones que se empiezan a hacer, y después de eso lo que se hace es, hay una declaración del grupo de los G20 en el 2008, en la ciudad de Washington, y ahí se declara abiertamente esos países que no iban a tolerar que esos centros financieros no se permitiera el secreto bancario, que lo guardaran el secreto bancario. Entonces, es el primer rompimiento que se da. Estados Unidos lo que hace cuando se da toda esta crisis internacional es que se da un cambio en la política laboral. Y lo que ellos hacen es que hacen un decreto para tratar de apoyar todo lo que se refiere a la creación de empleos. Pero para hacer empleos necesitan recursos, entonces se da lo que ellos se conoce como el Hire Act, y además, paralelamente a esto, se da una serie de regulaciones muy importantes para tener control respecto a los fondos. Entonces da ahí, seguramente ustedes ya saben, la famosa regulación FATCA, de Foreign Account Tax Compliance Act, que básicamente lo que hace es regular los recursos en el extranjero y se tienen que reportar a Estados Unidos independientemente de cualquier país. Por ejemplo, México, es un breve recordatorio de qué se trata. México, cualquier institución donde reciba algún depósito, alguna cantidad, algún interés de Estados Unidos, de un ciudadano de Estados Unidos, de alguna persona que sea residente en Estados Unidos, tiene que declararlo esa institución al gobierno de los Estados Unidos. Entonces tiene un alcance extrafiscal importantísimo esto que se está dando. Y eso es precisamente porque se necesitaban recursos a lo largo de todo el mundo para poder financiar todas estas nuevas políticas fiscales. Además hay que asumir otra cosa, se estaban dando un cambio muy importante en las políticas fiscales y además en la forma en que se hacen los negocios. Yo estando en México ahorita puedo hacer inversiones en Brasil o en China o en cualquier parte del mundo y esa sofisticación también tiene cierta complejidad y también las leyes fiscales se hicieron más complejas. Y además hay muchos escándalos que se dieron a lo largo de todo el mundo, escándalos fiscales. Si ustedes recordarán el caso Madoff en Estados Unidos o el caso Stanford en el Caribe.
Entonces, se dan cuenta que necesitan los estados participar de mucho más control de lo que estaba pasando. Claro. Y entonces ellos deciden adoptar unas políticas mucho más severas, mucho más estrictas, como decíamos, para todo lo que se refiere a estos centros financieros. Y lo que ocurría originalmente con estos centros financieros no es que antes no existiera regulación y ahorita sí existe. Siempre ha existido una regulación en torno a los centros financieros. Lo que pasa es que en realidad no se estaba aplicando. Siguiendo esa antigua frase que existía aquí en México, en el virreinato, acátese pero no se cumpla, podemos decir que algo parecido era lo que estaba ocurriendo en todo el mundo. Entonces existía una regulación en donde se decía, por ejemplo, se tiene que intercambiar información, pero no lo estaban haciendo. Y habían ciertos centros financieros donde eran muy difíciles entrar. Suiza, por ejemplo. Ellos se han fundado y prácticamente es una fundamentación del propio país el secreto bancario. Imagínense que han vivido ellos una cantidad de guerras en Europa y no ha pasado nada. El secreto bancario persiste y esa es una de sus fortalezas que tienen. Inclusive hay que recordar que como ellos están organizados, como la comunidad helvética está organizado, es que no existe en realidad un delito de defraudación fiscal como nosotros lo conocemos. En realidad ahí se tienen que llevar a cabo muchas más acciones para que sea una defraudación fiscal. Lo que nosotros tenemos aquí como defraudación fiscal, que podría ser el uso de cierta información en forma indebida o haber llevado a cabo omisiones, ellos no lo conocen como defraudación fiscal, es muy difícil realizarlo. Existe el delito, pero no como nosotros lo conocemos. Entonces, era uno de los clásicos bastiones que existían en todo el mundo, en donde no se permitía el secreto bancario. Pero pues, tenemos nuevamente toda la presión que se ha ejercido por los Estados Unidos, el G20 por el otro lado ejerciendo mucha presión, diciendo, yo necesito recaudar más, y la única manera en que yo voy a poder recaudar más es sabiendo qué es lo que está pasando afuera, y donde se tiene que tener más información es en todos estos países. Entonces, se hace la declaración del G20, y en abril de 2009 se sale una lista de la OCDE diciendo cuáles eran los países que no estaban colaborando con el intercambio de información. Esta lista se vuelve muy importante y dicen la única forma en que tú vas a poder salir de esta lista va a ser cumpliendo con este requisito. Vas a tener que haber adoptado alguna de las medidas de política de la OCDE para el intercambio de información, que básicamente son dos, es directamente un tratado de intercambio de información, que tiene un modelo la OCDE de intercambio de información, o haber aplicado el artículo 26 del modelo convenio de doble tributación. Entonces son dos cuerpos, parecen lo mismo, pero es distinto. Uno es un tratado específico para el intercambio de información, el otro es un artículo dentro de los tratados de doble tributación. Cualquiera de esos dos. Y hay una tercera que pudo haber sido, que era aplicar una normatividad contable. Pero básicamente todos los países se van a estos dos. Entonces dicen, siempre y cuando tu país hayas cumplido con el requisito de haber celebrado 12 tratados y que estén en vigor, entonces te voy a sacar de una lista negra y te voy a poner en una lista blanca. Eso es lo que se tiene en otros países, es lo que la OCDE hizo. Entonces, en abril de 2009, ellos es lo que hacen esto, sacan esta lista de los países, y el primero, el que encabezaba esta lista, era Suiza. Suiza, naturalmente, ellos tienen